Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Te escucho? Buenas, ¿qué tal? Tardes. Micrófono Tardes. bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría de verlos. Hay muchos que se reunieron exclusivamente para la charla de Omar. Algunos no he visto bastante. Es un gusto de saludarlos esta tarde. Eh, Últimamente hay que reconocer que en la Cátedra de Rusia hicimos muchos eventos de carácter político y por suerte volvimos de vuelta con la literatura. Omar siempre es nuestro querido expositor, querido invitado. Con Omar realizamos varios eventos muy importantes. Varios años festejamos el Día de la Lengua Rusa, que se festeja el 6 de junio en honor del gran poeta El Sol de la poesía de Rusia, Alexander Sergeyevich Pushkin. Con Omar hablamos de Gogol, hablamos de la novela teológica de Dostoyevsky. Bueno, había muchísimos encuentros con Omar y hoy nos reúne otro tema muy interesante. Vamos a hablar de las mujeres rusas en la literatura rusa. Ustedes saben que es un tema muy poco por ahí hablado, muy poco conocido. Es muy interesante para saber, ¿no? Qué rol jugaban las mujeres rusas, no solo en la literatura, hacían también, por supuesto, historia. Cabe destacar las mujeres en la historia de Rusia como Santa Olga, seguro que ustedes saben, Santa Olga de Rusativo, quien acercó la primera Rus al cristianismo, también se dedicaba a obras de beneficencia, de apostolado. También creo que es muy importante, hablando de la historia de Rusia, mencionar a Alexandra Fyodorovna, la esposa del último zar de Rusia, Nicolás II. Fue una familia que vivió en profunda armonía y en muchos casos en las correspondencias de ellos se puede ver mucho amor cristiano y realmente un ejemplo para seguir. Catalina I, a pesar de que estuvo en el poder muy poco tiempo, también en honor de ella es el nombre Ekaterimburgo, también la orden de Catalina. Y por supuesto Catalina II, que Catalina la Grande, el rol de Catalina la Grande no se puede de ningún modo nivelar. Me gustaría también quizás un poco invitarlos a reflexionar sobre el rol también de la mujer en el matrimonio ortodoxo, porque si hablamos del Viejo Testamento, por ejemplo, el rol de la mujer es más procreación. En el Nuevo Testamento podemos ver que la mujer es la compañera del hombre y el objetivo principal del matrimonio es ser mejor y no procreación, sino mejorarse como una persona, que a través del matrimonio la persona puede ser mejor como el ser humano. Y creo que también es muy importante relacionar la actitud de muchas mujeres rusas en la historia rusa, como las mujeres de decembristas, por qué actuaban así y por qué así y no de otro modo, porque seguían a sus esposos. Y en este caso es muy importante hablar de lo que es el matrimonio en la Iglesia Ortodoxa. Aún ustedes saben históricamente lo que usamos las palabras быть замужем, ¿no? Estar detrás de un esposo, ¿no? Замужем. Cuando dicen a una mujer que está casada, que son dos palabras completamente diferentes, tanto para una mujer como para el hombre, жениться y выйти замуж. Como el hombre es la fortaleza, estar detrás
de un hombre es un privilegio. Bueno, se puede hablar mucho sobre ese tema, pero me gustaría que ustedes tomen en consideración sobre la familia ortodoxa que se construye de acuerdo con las Sagradas Escrituras, donde en las Sagradas Escrituras el esposo es la cabeza de la familia y es venerado de ambos, ¿no? La veneración tanto de lo que es la unión espiritual bendecido por Dios es la gracia divina. Y bueno, también eh, hoy Omar va a hablar de las mujeres de la literatura. Me gustaría, bueno, quizás que ustedes pueden leer las obras de tan grandes mujeres como Anna Akhmatova, por supuesto. Hablamos de Serebrenny Vek, eh, Zinaida Gipios. No sé si Omar, usted va a hablar sobre estas mujeres, pero también ya se está avicinando la fecha de 9 de mayo y por supuesto que vamos a leer mucha poesía de las grandes poetisas de Rusia. En pocas semanas se celebra el Día de la Lengua Rusa, de modo que es una excelente ocasión para escuchar hoy sobre ellas, las plumas sensibles y valientes de las letras rusas. Bienvenido, Omar. Eh, Le damos una cálida bienvenida a la Cátedra de Rusia y queremos decirle que lo estamos esperando mucho, no sé por qué, pero pasó mucho tiempo que no pudimos reunirnos por diferentes razones. El tiempo vuela y para nosotros es realmente una gran placer, una alegría tenerlo en la cátedra hoy. Bueno, Tamara, muchas gracias por el recibimiento. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas, y gracias a priori por el interés. Bueno, es un desafío eh, para mí, una alegría, por supuesto, primero que nada. Siempre es un gusto, por eso cuando Tamara dice, ¿cómo hace tanto que no hablamos? Bueno, no, yo estoy, siempre estoy y siempre estoy dispuesto a conversar. Eh, y también siempre es un desafío que el tema propuesto suscite una inquietud, un interés, que abra puertas a búsquedas después personales que cada uno pueda hacer. En este caso, el tema que le propuse a Tamara es un tema que no lo tengo demasiado sistematizado todavía, es apenas una búsqueda que estoy haciendo a raíz de un proyecto de investigación que tenemos en la Cátedra de Literaturas Eslavas, ahí en la UBA. Y el tema es identidades nacionales, identidades culturales. Están también, por supuesto, las identidades de género observadas. Y me puse a pensar ah, en el tema de las mujeres escritoras en el panorama de la literatura rusa, sobre todo en el panorama de la literatura clásica, porque um, si uno ve al día de hoy, hay muchos nombres femeninos en las letras rusas actuales, pero uno echa una mirada al pasado y allí el panorama se vuelve un poquito más desolador. ¿Sí? Y sin embargo, yo tenía noticias de mujeres que escribían, ¿sí? Que habían escrito, aunque no necesariamente dentro de los géneros que nosotros llamaríamos literarios, ¿sí? Por eso observé o me puse a observar
donde estaba el mayor caudal de escritura, y este caudal, estas miles, miles de páginas, ¿ah? Esto es un caudal en absoluto desdeñable, se encontraban con preferencia en aquellos géneros que podríamos llamar memorísticos. Quizá era el espacio o era el género que les estaba permitido a las mujeres, en cierta consonancia, quizá con esto que mencionaba Tamara en relación con un rol matrimonial, pero yo lo ampliaría un poquito más y como propuse en el título, hay algo que me parece que es más amplio, porque como vamos a ver, no solamente las mujeres han escrito en relación con el destino de sus maridos o en relación, ¿no es cierto?, con su vida matrimonial, sino que vamos a ver ejemplos de otra naturaleza de relaciones, ¿no es cierto? Y el común denominador en todas ellas es cierto impulso, cierto gesto atávico, podríamos decir, de custodias de la memoria, custodias de un fuego sagrado. Bueno, si queremos graficar con la imagen de las vestales, ¿no es cierto? Que eran, por supuesto, mujeres, custodias de un fuego, del fuego de la memoria. Y entonces a partir de esa idea es que empecé a relevar esta literatura memorística, que es muy vieja en la tierra rusa, ¿ah? Es muy vieja. Ah, las primeras memorias más sonadas son del príncipe Kursky, enemigo de Iván el Terrible, en el siglo XVI. Después, otras célebres, celebérrimas memorias, un monumento de la literatura rusa antigua, del que creo, Tamara, que hablamos nosotros aquí, no estoy muy seguro, que es la vida del protopope Avvakum. ¿Ah? No Esto es, hablamos, Omar, lamentablemente no, no hablamos todavía todavía. de mi querido protopope Avvakum, que bueno, cuya vida, Jitié, escrita en prisión en el norte ruso, son una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? No solamente como documento histórico, sino también como monumento literario. Las mujeres llegan, en el siglo de las mujeres llegan o aparecen, irrumpen, así como en la arena literaria y en la arena memorística, en lo que fue el siglo de las mujeres en Rusia, que fue el siglo XVIII, ¿no es cierto? Porque después de la muerte de Pedro el Grande, ¿sí? Tenemos por delante un siglo, que es el siglo de las luces, ¿sí? Donde la escena política está dominada por mujeres. Si ustedes miran la sucesión de zares, en realidad son todas zarinas, ¿sí? Hasta la muerte de Catalina, y con breves interregnos, muy breves interregnos, donde los gobernantes son varones, ¿sí? Y esta aparición de las mujeres con esa fuerza en la arena de la política también tiene un correlato en su apertura a la arena literaria, ¿no es cierto? Bueno, el caso de Caterina, Catalina la Grande y Caterina Staraya, no solamente dejó un interesantísimo libro de memorias, ¿m? Sino que además fue escritora de poemas, escritora de comedias, ¿sí? Que firmaba siempre con el seudónimo de Felisa, que es un nombre que ella, un poco pastoril, que ella ha elegido y con la que también
se reconoce a la emperatriz, ¿no es cierto? Incluso hay retratos de ella en su, ¿cómo se diría? Representada en función de su seudónimo literario, ¿sí? Eh, y una gran amiga de la emperatriz y quien era su ministro de cultura, podemos decir, la princesa Dashkova también, Ekaterina Dashkova, ¿ah? Ella también legó un libro de memorias, ¿sí? Bueno, sobre esa época tan fundamental para Rusia, una época de conflictos, pero también de, bueno, de mucha expansión y fortalecimiento, ¿no es cierto?, del imperio, ¿sí?, de la mano de estas mujeres. Ah, bueno, que como les decía, ocuparon todo el siglo. Después, dando un pequeño salto, y aquí es donde eh, yo me detengo, ¿sí? Mm, Con un poquito más de, ¿cómo decirlo? Bueno, las primeras en las que puse el acento en mi búsqueda no son estas mujeres del siglo XVIII, sino las que mencionaba recién Tamara, las esposas de los decembristas, ¿sí? Las esposas de los decembristas, esto es, de aquellos nobles que participaron en una famosa revolución, que fue una revolución parteaguas en la cultura rusa, la revolución del 14 de diciembre de 1825, una revolución que llevan a cabo los nobles, ¿sí? Los oficiales y los nobles, ¿sí? La élite intelectual y militar, ¿sí? Que han combatido a Napoleón en 1812, pero que a la vez no han podido sustraerse a los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Que no podía dejar de eh, sacudir sus conciencias, ¿no es cierto? En un estado donde lo más oprobioso para ellos, ¿sí? Que se reconocían idealistas, nobles y cristianos, ¿sí? Vivir en un régimen de servidumbre, vivir en un régimen donde los hombres eran dueños de otros hombres, ¿sí? Donde los señores tenían absoluta potestad sobre la vida y la muerte de los señores. Entonces, los ideales de la Revolución Francesa movieron a estos oficiales a tentar una revolución que los condujera a una república, en el caso de los más radicales, lo que significaba el destronamiento del zar, o bien a una monarquía constitucional, ¿sí? La revolución fracasó, ¿sí? Nicolás I pudo subir al trono y hubo el ajusticiamiento de los 5 cabecillas, ¿sí? Y ciento y pico de implicados, de nobles implicados, muchos de los cuales eran amigos del zar o habían sido compañeros de regimiento de Nicolás, tuvieron que marchar a perpetuidad a Siberia, al extremo de Siberia, a 8.000 verstas de Moscú, atrás del lago Baikal, ya casi llegando a la costa pacífica, en el norte de Mongolia, a las minas de Nerchinsk y Chita. Un rasgo notable de esta marcha a Siberia fue que, pese Bien. Pese a todos los intentos del poder por detenerlas, buena parte de las esposas
de estos revolucionarios los siguieron, ¿ah?, a Siberia. Y seguirlos a Siberia no significaba solamente realizar ese camino pobremente explorado hacia un territorio absolutamente desconocido, sino que además, cuando llegaban a Siberia, debían firmar el consentimiento, ¿no?, a la renuncia de todos sus derechos hereditarios, sus derechos sobre sus propios hijos nacidos, que fueran a nacer en Siberia, que iban a ser considerados como siervos del Estado. Eran despojados de sus privilegios, no podían tener sirvientes, no podían tener dinero, no podían tener bienes. De manera que, bueno, la renuncia con las cuales se las presionó, bueno, no pudieron con ellas y fueron y vivieron y pasaron los 30 años, algunas de ellas murieron en Siberia sin volver a la Rusia europea, los 30 años que pasaron hasta la muerte de Nicolás I en 1855 y la amnistía que el zar Alejandro II da sobre los prisioneros decembristas, ¿sí? Y ellos entonces pueden volver a Rusia, a la Rusia europea. Bueno, este episodio de los decembristas, que es todo un episodio en sí mismo, interesantísimo. Un día, Tamara, podemos mostrar, yo tengo traducida, subtitulada, las dos partes de la película La estrella de una dicha cautivante, sobre la revolución decembrista, que es una película soviética extraordinaria de 1975. Algún día la podríamos pasar y comentar, ¿sí? Muy bien. Es interesante el tema de los decembristas porque Lev Tolstoy, cuando pone manos a Guerra y Paz, en realidad él quiere escribir una novela sobre el decembrismo, ¿ah? O sea, él empieza la novela, empieza a pensar Guerra y Paz poco tiempo después de la amnistía, ¿no es cierto?, de los decembristas, y él entonces se imagina como protagonistas a una pareja de decembristas que vuelve de Siberia, que muy presumiblemente fueran eh, Natasha Rostova, ¿sí? Eh, y, y Pierre Besukhov, ¿sí? Pero Tolstoy después dijo, no, 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 pero yo para hablar del decembrismo, para hablar de esta vuelta tengo que hablar del decembrismo, y para hablar del decembrismo tengo que hablar de la invasión napoleónica, y para hablar de la invasión napoleónica tengo que hablar de 1805. Bueno, resultado que Tolstoy fue corriéndose cada vez más atrás, puso el punto en 1805, sí, batalla de Austerlitz, cuando los rusos, bueno, se unen, ¿no es cierto?, ahí a los austríacos y a los prusianos, y bueno, y entonces el decembrismo queda apenas insinuado en los capítulos finales de Guerra y Paz, ¿sí? Con la participación de Pierre, que viaja a Moscú y participa en esas sociedades secretas, ¿no es cierto?, que hay allí en Moscú, y que son estas sociedades las que van a llevar al decembrismo. Pero volviendo al tema, las mujeres de los decembristas, por lo menos dos de ellas, que son las que yo estoy considerando, dejaron memorias de esta experiencia. Las memorias como género, para separarlas un poquito de lo que es la autobiografía, la memoria siempre involucra no solo a personajes importantes, sino también que la vida del personaje tiene que aparecer contextualizada en un fondo histórico, ¿no es cierto?
para que estemos realmente ante un género que no sea simplemente una biografía o una autobiografía, ¿sí? El género memorias tiene como ese código, ¿no es cierto? Bueno, aquí por supuesto que se trata, en el caso de las esposas de los decembristas, eh, bueno, de un episodio de fondo histórico, de tremenda trascendencia en la vida y en la cultura rusa. En Rusia, Tamara, ¿no es cierto? Cuando hay una mujer que es muy fuerte o que se sobrepone a todos los, bueno, a distintas contingencias, a distintas penurias de la vida, los rusos dicen, no, mira, как Johnny de cabrista. Esto es como parece una esposa de decembrista por lo fuerte que es esta mujer, ¿sí? Sí, Eh, o Nekrasovskaya женщина. Dos más, sí. Claro. Bueno, pues sí, Nekrasov escribió, un gran poeta, ¿no es cierto?, de la segunda mitad del siglo XIX. En base a las decembristas escribe un poema en dos partes, fue inconcluso, quedó inconcluso el poema Nekrasov, ¿ah? Sobre la princesa Trubetskaya y la princesa Volkonskaya, ¿ah? La princesa Trubetskaya murió, esposa de uno de los referentes más importantes, exiliados más importantes, el príncipe Trubetskoy. Sí, Yekaterina Trubetskaya, que era francesa de nacimiento, muere en Siberia, sí, a los 50 años, una cosa así. Y la otra protagonista del poema de Nekrasov es María Volkonskaya. María Volkonskaya, amiga de Pushkin, amiga de Pushkin. Ella de soltera era Rayevskaya. El general Rayevsky, el padre de María, sí, fue un héroe de la campaña de 1812. ¿Eh? Toda la familia era muy amiga de Pushkin, viajaron juntos al Cáucaso, tenían una amistad desde la infancia. Pushkin era muy amigo del hermano de Nikolai Nikolaevich, Rayevsky, el hermano de María. Bueno, María en su temprana juventud se casa bueno, uno de los novios más apetecibles, digamos, de Rusia, que es Sergei Volkonsky. Sergei Volkonsky, también héroe de 1812, ¿sí? Un hombre más grande que ella, ¿sí? Eh, tienen un hijo antes de la revolución. Y por supuesto que cuando ocurre esta tragedia, Sergei Balkonsky es deportado a Siberia. eh, María queda tensada, su familia no la quiere dejar marchar. ¿Qué va a pasar con su hijo? No se puede llevar a su hijo, ¿sí? De manera que tiene que renunciar a ese hijo o seguir a su marido. La familia trata de detenerla. Ella siente que su deber es ir detrás de la desdicha de su marido y, y se marcha a Siberia. Y no va a volver a ver a sus padres y tampoco va a volver a ver a su hijo porque su hijo va a morir ah, a los 5 años, 5 o 6 años, un par de años después de la partida de sus padres, del exilio de sus padres. María Balkónskaya deja unas memorias que escribe y publica en francés a su regreso y que la puedo facilitar si alguien lee francés, si no ruso, porque están en una edición bilingüe en francés con una traducción al ruso. Ella las escribe en francés. No son muy extensas y la verdad es que yo no he visto, no he encontrado hasta el momento ningún estudio que contraste estas memorias de María Balkónskaya con las memorias de la casa muerta de Dostoyevsky, porque tienen puntos de coincidencia extraordinarios, por así decir. ¿Ah?
María Balkónskaya también habla de los mismos, ¿cómo decirlo?, de los lugares comunes de la vida en el presidio, porque si bien ella no está dentro del presidio, tienen que vivir en una islita cuasi miserable con sus compañeras, desarrollando estrategias de supervivencia, creando a los hijos que iban naciendo, ¿sí? Con muy poca llegada de recursos desde de sus familias, ¿sí? Y a la vez creando en esos años en la Siberia rusa un, un ambiente cultural que va a reconocer años después, cuando le toque ese destino, el joven Fyodor Dostoyevsky, que cuando cruce los Urales en Tobolsk, las primeras que lo van a recibir y le van a ofrecer socorro y ayuda de dinero y le van a regalar una Biblia, que es el único libro que podían tener, ¿sí? Van a ser las mujeres de los decembristas, ¿sí? Que ya llevaban más de 20 años en el exilio siberiano, ¿sí? Con todo, Dostoyevsky no le tocó ir tan lejos, no le tocó ir detrás del Baikal, ¿sí? Pero lo cierto es que hay una vinculación entre Dostoyevsky y las mujeres de los decembristas. Él mantuvo después mucho tiempo correspondencia con la esposa de un decembrista, Fambisin, Natalia Fambisina, una amiga que él siguió conservando y con la que Dostoyevsky mantuvo largo tiempo después correspondencia. Vuelvo al tema de los tópicos que recorre María Balkónskaya en lo que fue esa es la experiencia de su vida, donde pone mucho también el acento en la convivencia de las mujeres y en lo que hoy llamarían nuestras chicas la sororidad, ¿sí? Ella vive junto con Ekaterina Trubetskaya y también con Alexandra Muraviova. Muraviova Apóstol fue uno de los, el hermano de ella fue ajusticiado, ¿sí? Muraviova y su hermana, Alexandra, Alexandrin, como le llama su amiga, también muere muy joven en Siberia. Bueno, son las que están, comparten, digamos, la vida de María Balkónskaya. El temor más grande de estas mujeres cada vez que llegaba una noticia desde el poder era que vinieran a sacarle los hijos. No pueden dejar de temer todo el tiempo porque no les pertenecen. Entonces, son de disponibilidad a lo que la voluntad del zar decida. Entonces las páginas son estremecedoras, tan estremecedoras que no se comprende cómo alguien, sí se comprende, pero se comprende por quien lo dice y no por lo que ahí se manifiesta. Se vuelven incomprensibles manifestaciones como las de Vladimir Nabokov, que dicen, bueno, esas memoritas que escribió la princesa Volkonskaya, sí, tan ingenuas, tan naifs y tan carentes de relevancia. Es interesante también el disparador de las memorias. El hijo mayor que le nace en Siberia, Mikhail, Misha, es como el destinatario de las memorias, ¿no? Ya es un muchacho grandecito, él, cuando su madre emprende la redacción de las memorias, y entonces él es el que aparece como el destinatario manifiesto. Querido Misha, sí, me pediste que te contara cómo fue la vida, qué es todo lo que nos tocó vivir, y entonces su hijo aparece allí como el destinatario explícito, pero por supuesto que eh, las memorias exceden ese destinatario y exceden la cuestión intrínsecamente familiar que las pueden rodear. Esas memorias se van a publicar en París, ¿sí? María Balkónskaya después va a vivir un tiempo en París, ¿sí? Y
ya con ella fallecida también, falleció a los 56 o 57 años, se va a hacer una traducción rusa, no estoy seguro de cuándo se publicó en ruso por primera vez. Nekrasov, cuando escribe este poema sobre las mujeres, sabía de la existencia de esas memorias, se las pide a su hija, a Mijail, al destinatario, porque es conocido de él. Mijail no quiere porque son unas memorias íntimas de su madre. Bueno, Nekrasov le dice que él solamente quiere leerlas para inspirarse, para escribir un poema. Y bueno, Nekrasov se hace una copia, sí se las devuelve a Mijail, pero él se queda con una copia y después va a ser también responsable de la edición. Entonces, en estas esposas de los decembristas, la otra que deja un testimonio importante es Polina Annenkova, ¿sí? También francesa de origen, ¿sí? Polina Goebbels, ¿sí? El apellido es alemán, pero ella es una francesa que después de la Revolución emigra, es una costurera, ¿sí? Bueno, se casa con un joven heredero, ¿ya? Iván Annenkov, y se va a casar en Siberia con Iván Annenkov. Eso está tratado en la película, ¿sí? Y dejó también unas memorias del estilo de las que dejó su compañera María Volkonskaya. Después, digo, todas estas memorias también son distintas formas de la abnegación, con algunas exclusiones. Después, por supuesto, que tenemos, no solamente a lo largo del siglo XIX, sino a lo largo del siglo XX, muchas memorias, ¿sí? Memorias que pertenecen a esposas de escritores, ¿sí? Quizás las más eminentes, las más conocidas, ¿sí? Sean las memorias de Anna Grigorievna Dostoyevskaya, ¿ah? La esposa de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que ahora tenemos la felicidad de tener traducidas en su totalidad, porque aquí se consigue un librito, Dostoyevsky, mi marido, que es un extracto de las memorias, ¿sí? Y no este volumen traducido por nuestro compañero y amigo Alejandro González, ¿sí? En base a una nueva edición rusa crítica de las memorias de Anna Grigorievna, y que bueno, tenemos traducido, es una editorial española y aquí sale carito el libro, Hermida Ediciones, ¿sí? Pero bueno, lo tenemos en castellano. Y las memorias de Anna Dostoyevskaya, que como digo, son una forma de la abnegación, una tremenda forma de la abnegación, ¿sí? Son quizás el monumento memorístico más sobresaliente del siglo XIX, ¿sí? Eh, es interesantísimo porque también escribió memorias la esposa de Tolstoy, Sofía Andreevna. Pero el libro de Sofía Andreevna se llama Mi vida, mi vida, ¿sí? Uh, Anna Grigorievna escribe para mostrar, porque quizás entre los lectores de su inolvidable marido, ¿no? Habrá quienes se interesen por cómo era Dostoyevsky en la vida familiar. Y escribe un testimonio de vida, ¿no es cierto? Ella dice, bueno, yo no soy una escritora, yo no soy una escritora, yo no sé por qué mi marido ah, me distinguió mi inteligencia, confiándome cosas, participándome de desvelos, de los que yo no sé si he llegado a comprender cabalmente.
tiene una postura de humildad y de despojo de sí, Anna Grigorievna, que es conmovedora, ¿sí? Porque es también un monumento a la abnegación, un monumento que quizá solamente pueda ser repetido en el siglo XX por otro testimonio, por otra esposa de escritores, ¿m? Que son estas otras colosales memorias que no obstante son distintas. Perdón, no sé si lo ven allí. Son las memorias de Nadezhda Mandelstam, ¿ah? La esposa de Osip Mandelstam. Los dos libros de memoria, mujeres que han escrito ¿ah? miles de páginas sobre sus maridos, sobre la vida que les tocó vivir con sus maridos. Digo, son dos testimonios distintos, pero así como me gusta oponer, contrastar las memorias de Anna Grigorievna con las de Sofía Andreevna Talstaya, ¿sí? Por el acento que pone cada una en sus respectivos maridos, y también las de Anna Grigorievna como monumento memorístico del siglo XIX y este otro imparangonable libro, o estos dos libros de recuerdo de Nadezhda Mandelstam, que yo creo que ni siquiera las grandes obras de la literatura rusa del siglo XX, los Doctor Zhivago, los Maestro y Margarita, con toda la importancia y con todas las diferencias genéricas, alcanzan, ¿cómo decirlo? La jerarquía testimonial y la jerarquía literaria, ¿sí? Que los dos libros de una mujer brillante como fue Nadezhda Mandelstam, ¿sí? Respecto de Dostoyevsky, entonces tenemos este libro de memorias de su esposa, de su abnegada esposa, o como dicen hasta el día de hoy sus descendientes, ¿sí? Su bisnieto, su tataranieto, ¿no? Su santa abuela, Santa Ana Grigorio, esa muchacha que a los 20 años conoce a Dostoyevsky, que le doblaba y un poco más la edad, que acababa de enviudar, que estaba en una situación desesperada, bueno, toda la historia que rodea el conocimiento de cómo se conocen ellos, y que lo va a acompañar a lo largo de su vida, que va a ser la madre de sus hijos, que va a compartir con él la terrible pena de perder a dos de ellos, que va a ser una feroz administradora, no tan feroz, pobrecita, porque no le negaba nada a Dostoyevsky. Cuando estén en Europa y están arruinados y él va a jugar a la ruleta, ella está dispuesta a empeñar lo que tiene para socorrerlo y poco hace para sustraerlo al juego, ¿no? No, 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 no. Lo acompaña, lo ayuda, está con él, ¿sí? Confía en él y está dispuesta a sobrellevar todas las penurias que tengan que sobrellevar, porque como ella dice, él no entendía que para mí no había mayor felicidad deseable en la vida que vivir con él, estar con él y compartir la vida con él cuando él sufre de remordimientos por las penurias que le hace pasar a su mujer en esa larga estancia europea de 4 años en que no pueden volver a Rusia, está asediado por los acreedores. Eh, de manera que tenemos acá un testimonio del amor, ¿sí? Del amor. De la veneración, sí, pero una veneración del amor, del profundo amor, ¿no? De esta mujer por su esposo. Eh, a ver, acá
en relación con las memorias de Ana Grigorievna, tenemos otro libro que es un libro muy vituperado, vituperado, injustamente vituperado. Para mí es un libro que tiene una ternura o que despierta una ternura con todas las cosas antipáticas que puede tener, porque también está escrito desde la abnegación. Son las memorias, entre comillas, de la hija de Dostoyevsky, de Lyuba Dostoyevskaya. ¿Ah? Lyuba Dostoyevskaya, que conoció muy poco a su padre. Lyuba tiene 11 años cuando muere Dostoyevsky. ¿Ah? Y como ella dice, bueno, de grande, lo conocí de otra manera y desde entonces mi padre está conmigo cuando ella puede acceder a la obra y comprender la obra de su padre, ¿sí? Desde entonces mi padre está conmigo y no me abandonó y no me abandona nunca. Lyuba Dostoyevskaya, cuya vida es un poco triste, pasa los últimos años en Europa, muere muy joven, a los 56 años, ¿sí? Sobrevive a su madre, muere en el 26, en 1926, su madre muere en el 18, en plena revolución, en plena guerra civil. Ana Grigorievna muere de hambre en Yalta, en Crimea. Está, bueno, alejada, su hija está en Europa, tiene algún socorro de su hijo, Fyodorovich, ¿sí? La distancia de Lyuba Dostoyevskaya con su madre, con su familia, bueno, se prolongó el resto de la vida. Ella no se casó, tuvo una vida tremendamente solitaria, tentó de ser escritora, tener salones literarios, dejó una novela que reputan como lo mejor de ella, La emigrante. La emigrante. Bueno, ella nació en Europa, ella nació en Dresden y murió en Italia y está su tumbita en Bolzano, ¿sí? Ah, y deja estas páginas que, insisto, llamarlas memorias es un poquito como se dice por ahí, osado por cuanto ella reconstruye, ella misma lo admite, reconstruye la vida de su padre a partir de más de testimonios de terceros, ¿sí? Que de los propios que ella puede tener. Yo quería leerles unos rengloncitos eh, del final, cuando ella cuenta, bueno, de la impresión en la Casa Museo de Dostoyevsky, en Petersburgo, hay una tabaquerita de madera, está arriba de la mesa, y en la tabaquerita, Lyuba, que tenía 11 años, escribió una fecha, 28 de enero de 1881. Murió papá. Y esa orfandad la arrastró toda su vida, Lyuba. Dice, con todo, yo tenía razón. Mi sueño infantil no me había engañado. Mi padre no estaba muerto. Volvió más tarde, cuando yo crecí y comencé a estudiar sus obras. Volvió y no me ha abandonado nunca más. En los momentos de pena, de desgracia, estuvo tan cerca de mí que me parece que hubiera podido tocarlo con la mano. Gracias a su querida compañía, no he tenido nunca miedo en mi vida. Sabía que mi padre velaba por mí, que intercedía en mi favor cerca de Dios y que el Señor no podía negarle nada. Escribiendo este libro, he pensado a menudo en mi padre. Le rogaba que me guiase en mi obra, que me inspirase, que me impidiese sobre todo decir nada que a él le hubiese desagradado. Espero que haya escuchado
mi plegaria. Bien, decía Sofía Tolstaya que tuvo una relación más problemática con su esposo, que también fue una abnegada esposa que le parió 13 hijos a Tolstoy, a un Tolstoy terriblemente misógino, ¿sí? Y la propia Sofía Andreevna, eh, en sus cartas, en su libro, ¿sí? Se detiene en estos aspectos de la vida conyugal, ¿ah? Del trato que tenía Tolstoy cuando discutían sobre la cuestión femenina, que estaba muy en boga en Rusia en ese momento. Eh, y ella cuando escribe su vida, toda la vida, Sofía Andreevna llevó diarios, ¿sí? Tuvo asidua correspondencia, bueno, ella fue la editora de la obra de Tolstoy, ¿sí? Incluso Tolstoy y Dostoyevsky no se conocieron nunca, pero las mujeres sí, porque Sofía Andreevna la fue a visitar a Ana Grigorievna para pedirle consejos sobre la edición de las obras de su marido. Y hay una anécdota muy graciosa que se recoge en las memorias sobre Ana Akhmatova, cuando eh, después de la revolución, la finca de Tolstoy, ahí al sur de Moscú, Yasnaya Polyana, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo, van los escritores, Sofía Andreevna ya ha muerto, muere en el 19. Bueno, alguien va por esos años, cuando ya ha muerto la condesa Tolstaya, y los campesinos quieren, va Tomaszewski, Boris Tomaszewski, el formalista, va y quiere indagar sobre Tolstoy, lo que recordaban de la vida de Tolstoy, y todos los campesinos le hablaban dos palabritas de Tolstoy y se pasaban a hablar de la condesa. No, porque Sofía Andreevna, no, 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 estas construcciones, Sofía Andreevna, no, 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 no. Sofía Andreevna en tal año. Claro, dice, pero es que yo quería hablar de Tolstoy, no de, no, no de Sofía Andreevna. Hasta que un mujik, un campesino, le dice, pero ¿y el conde cómo era el condo? El conde. Ah, ¿para qué hablar? Le dice. ¿Ah? Era un viejito inservible. ¿Ah? Musорный был старичок. Como diciendo, no, no, acá la que se ocupaba de todo, la que sostenía todo esto, era la condesa. ¿Ah? La que se ocupaba de nosotros, de los trabajos, de la administración, de todo, de todo. Sofía Andreevna, no obstante, tenía sus pretensiones literarias, llegó a publicar un libro de poemas en vida de Tolstoy en los últimos años. Publicó un relato que dicen que se llamaba Natasha, que dicen que Tolstoy, que después lo quemó, no quedó registro de ese relato, que dicen que Tolstoy tomó ese nombre para Natasha Rostova y la figuración de la heroína que había en ese relato es en la que se inspiró Tolstoy, ¿no es cierto?, para Natasha Rostova de la guerra y la paz. El libro de Sofía Andreevna, Mi vida. Ella escribe una novelita, ¿Quién es el culpable? Ustedes saben, no sé si han leído La Sonata Kreutzer, que es el libro más misógino y horripilante, ¿no es cierto?, de Tolstoy. Es una novela que son como las memorias de un uxoricida. ¿Ah? Cuando publica ese libro, ¿sí? Donde le hace decir a su protagonista cosas que él mismo le dice a su mujer, no, a las mujeres lo único que le importan del matrimonio es la relación carnal. Las mujeres, por todos los medios, lo único que les interesa, no, no son capaces de ningún ideal. Se lo dice en la cara a su esposa, Tolstoy. Ella le escribe una carta donde le dice, con ningún libro me ofendiste más que con esto. Y le responde con una novelita que se llama ¿Quién es el culpable? ¿No? Que es una especie de duelo marital, ¿sí?, en las letras rusas. Y después escribe, ya con su esposo muerto, publica estas memorias.
mi vida, que tiene un acento fuertemente autobiográfico, como una pequeña vendetta también. Y bueno, como decir, a quién, es cierto, un amigo de la familia, Vengerov, le insiste con que escriba unas memorias sobre su vida. Dice, ¿a quién podrían interesarle estas memorias? Bueno, lo cierto es que esas memorias le resultaron interesantes a un matrimonio inglés que tenía una imprenta, el matrimonio de Leonard y Virginia Woolf, ¿ah? Que en los años 20 las publicaron en la Hogarth Press, la imprenta de los Woolf, de manera que tenemos un lazo allí entre dos escritoras, entre Virginia Sofía Tolstoya y Virginia Woolf. ¿Sí? Bien, en el siglo XIX, yo voy a abreviar muchísimo porque si no, no llegamos nunca. Si es que tuviéramos que llegar a alguna parte, pero son muchas y son todas historias tremendamente interesantes para, insisto, todavía me falta sistematizar para proponer alguna clase de recorrido y no irme por las ramas contando esto y aquello, pero eso para el mundo, desde el punto de vista académico. Por ahora lo único que quiero es contar esas cosas y despertar por ahí algún interés en ustedes por estos testimonios que son tan extraordinarios como la literatura rusa que compramos como novelas, cuentos o poesía. Otro, además de las esposas de escritores, otro testimonio que arranca en el siglo XIX y se prolonga hasta el XX, son las memorias de las revolucionarias. ¿Eh? Porque en estos años los años 60, 70, los años de la emancipación femenina, buena parte de esa emancipación se da en el plano de la lucha radical, en el plano de la revolución, ¿sí? Y allí tenemos testimonios de muchas mujeres que fueron partícipes del llamado movimiento populista, ¿sí? Ya sea en su vertiente más radical o menos radical. Tenemos, por ejemplo, las memorias de una terrorista, de Irina Kajovskaya, sobrina nieta de un decembrista ejecutado, o sea, que viene de una prosapia revolucionaria, Irina Kajovskaya, y ella la llama Memorias de una terrorista. Después tenemos las Memorias de una revolucionaria, de Viera Figner, que, que las escribe ya en el siglo XX, pero que, bueno, dan un panorama muy pormenorizado de lo que era la lucha revolucionaria y sobre todo desde el punto de vista de las mujeres en la Rusia de fines del siglo XIX. Por ejemplo, Viera Figner es muy pequeña, pero es pequeña, es muy joven, participa, bueno, todos eran jóvenes, participa en el movimiento revolucionario que termina con la vida, ella y Viera Sasulich, otra Viera Sasulich, que termina con la vida del zar Alejandro II, ¿sí? A raíz de lo cual este parricidio, es condenada por primera vez una mujer, condenada a muerte por primera vez una mujer. Esta mujer fue una muchacha de 28 años, Sofía Perovskaya. Sofía Perovskaya, que fue la primera mujer ejecutada por motivos políticos. Elvira Figner ha sido compañera y relata la conmoción que en la sociedad causó ese hecho de que por primera vez eh, una mujer fuera ajusticiada, ¿sí? De manera que allí tenemos toda otra serie de recuerdos, de memorias que tienen que ver con una época y con una causa, la de la lucha revolucionaria, ¿sí? Por mujeres que eran mujeres de altísimo nivel intelectual. Entre esos testimonios hay una novelita, un relato inconcluso
una nihilista. Los nihilistas eran un ala radical, digamos, del movimiento populista, de Sofía Kavalievskaya. La hermana de Sofía Kavalievskaya estuvo a punto de convertirse en la esposa de Dostoyevsky y terminó como revolucionaria, casada con un francés, y terminó como revolucionaria en la Comuna de París. Sí, Dostoyevsky de algún modo se inspira en esta especie de prometidita que tuvo un tiempo, um, para pintar la figura de Aglaya Panchina en El Idiota. Pero lo cierto es que a lo mejor ese capítulo de las mujeres y la lucha revolucionaria nosotros no lo tenemos demasiado, no lo conocemos demasiado, y estas mujeres tenían la formación intelectual más alta que podían tener en esa época, ¿cierto? Por supuesto que todas ellas eran de lo que se llama buenísimas familias, ¿ah? Porque, bueno, solamente las mujeres de las clases altas podían tener acceso a una educación, saber idiomas, participar, aunque sea tangencialmente, de reuniones intelectuales, ¿sí? Acceder a lecturas, ¿sí? De manera que allí tenemos también toda otra serie que es tremendamente interesante de sistematizar. Y después, claro, en el siglo XX, ya en el siglo de plata, bueno, las mujeres aparecen, digamos, en la poesía, ¿sí? Nombraba a Adelaida Gippius, ¿sí? La esposa de Jadasiewicz, del poeta Jadasiewicz, no, perdón, no, Gippius, de Merezhkovsky, de Dmitri Merezhkovsky. La esposa de Jadasiewicz era Nina Berberova, que dejó memorias también, Nina Berberova. Las mujeres, aparecen las poetas, aparecen las Gippius, las Akhmatova, ¿sí? Las Elena Gouraud, las Marina Tsvetaeva, sí, aparecen las poetas. Ya son rutilantes los nombres que empiezan a aparecer en la literatura rusa, de mujeres, nombres de mujeres. Pero los géneros memorísticos también siguen a la orden del día, entre ellas. Mostraba recién esos dos libros de recuerdos de Nadezhda Mandelstam. El primero se tradujo en Occidente como Contra toda esperanza. Yo no sé, me parece que fueron los ingleses los que lo tradujeron así, haciendo un juego de palabras, porque Nadezhda, bueno, en ruso quiere decir esperanza, ¿ah? Entonces, un juego con el nombre, ¿no? Esperanza Mandelstam, ¿ah? Nadezhda Mandelstam, Nadia, Nadia, ¿sí? Ah, todavía vive, Dios le dé larga vida, la hija de Víctor Shklovsky, 96 años, que fue como una especie de sobrina para Nadia Mandelstam, para los Mandelstam. Y en un reportaje que le hicieron el año pasado, una señora muy lúcida, la nieta de Víctor Shklovsky, el padre del formalismo ruso, eh, dice, bueno, debo de ser la última persona todavía con vida que le dio de comer a Osip Mandelstam en los años 30. ¿Ah? Y después de la muerte de Mandelstam, su viuda, Nadezhda, tenía en la familia Shklovsky, que los había protegido aún a riesgo de su propia perdición, los había ayudado en cuanto les había sido posible, siguió siendo como una tía, como una... Y esta señora, la hija de Shklovsky, dice, pero ¿ustedes cómo le decían a Nadezhda Yakovlevna? Nadinka, lo dice así como diciendo, era una tía, era, ¿sí? Entonces le decíamos Nadinka, Nadinka, el diminutivo de Nadia, Nadiezhda, ¿sí? De manera que uno ve ese testimonio y siente cerca a los Mandelstam, ¿ah? Siente cerca la vida de los Mandelstam, teniendo ese testimonio vivo, ¿no es cierto?, de una persona que está uniendo 3 siglos, ¿sí? Largamente 3 siglos, ¿sí? A través de él. ¿Mm? Muy bien. Hablábamos de las poetas y también de
obras colosales ligadas a las poetas. Esos 3 tomos que tengo yo aquí son las memorias sobre Anna Akhmatova. En un formato, esto es interesante, los formatos que tienen, algunas tienen formato de diario, como es este caso, ¿sí? Son los apuntes de Lidia Chukovskaya, una amiga de Anna Akhmatova, una admiradora de su obra, que fue recogiendo a lo largo de los 30 años de vida que compartieron. Lidia Chukovskaya, a pesar de que estuvieron peleadas un tiempo, fue recogiendo esta obra tremebunda, ¿sí? Tremebunda también porque, a diferencia de las memorias de Ana Grigorievna, por ejemplo, o de Nadezhda Mandelstam, que se sentaron a escribirlas en un momento dado y en base a apuntes y recuerdos las fueron armando, aquí no, es el relevamiento diario, incluida la época de la evacuación en el Leningrado bloqueado por los nazis, son evacuadas a Tashkent, Uzbekistán. Toda la descripción de la vida en el exilio de los escritores y los poetas hasta que pueden, hasta la liberación, hasta que pueden volver. Entonces, leer, acceder a la lectura de estas memorias es acceder a una pintura epocal que no tiene, como dice Akhmatova, a pesar de la dura vida que tuvo, en el final de su vida escribió: estoy feliz de haber vivido estos años y de haber sido testigo de acontecimientos sin parangón en la historia. Ser testigo, ¿a qué precio? Pero bueno, ser testigo y poder dar testimonio. Las memorias de Lidia Chukovskaya sobre Akhmatova estuvieron a punto de ser destruidas por la autora. Cuando muere Akhmatova, después de su vida, después ya en el final de su vida, Chukovskaya piensa si tiene algún valor todo eso que ella ha recogido pacientemente a lo largo de los 30 años de vida más o menos en común que tuvo con Akhmatova. Finalmente no se decide a pedirle a su hija que queme todos esos cuadernos, y los cuadernos se salvan. En una entrevista televisiva que le hacen a la hija de Chukovskaya, Tatiana Tolstaya, otra escritora rusa, le hace la entrevista y dice: sí, sí, mi madre llegó a pedirme que quemara esos testimonios. Pero ¿por qué, Dios mío? Le dice la entrevistadora, pero qué locura. ¿Y cómo nosotros nos íbamos a ver privados de un testimonio como ese sobre Anna Akhmatova? ¿Y usted qué hubiera hecho si su madre se lo hubiera pedido? Y esta señora dice: si mi madre me lo hubiera pedido, yo los hubiera quemado. Pero por Dios, ¿y cómo? Imagínense que Max Brod hubiera hecho caso y hubiera quemado la obra de Kafka. ¿Cómo podríamos nosotros vivir sin Kafka? Y la señora, la hija de Chukovska, le dice: bueno, ese es un problema suyo. Si mi madre me lo hubiera pedido, yo los hubiera quemado sin que me temblara la mano. Era la obra de mi madre y yo contra eso, bueno, no me lo pidió, y aquí tenemos las memorias, las colosales memorias sobre Anna Akhmatova. Bien, voy a ir cerrando. Hasta ahora no lo he leído, acá tengo otra preciosura, porque ya sé que es una preciosura, que son Los últimos días de Benedikt Yerafieyev, escritos por una amiga que compartió con el autor de ese extraordinario poema que se llama Moscú Pitushki. Un poema, es un poema, él lo llama un poema, ¿sí? No es en verso. Moskva Pitushki es una especie de Vía Crucis. Vía Crucis es un viaje desde Moscú hasta el pueblito de Pitushki, en la mitad del camino hacia Vladimir, y los nombres de las estaciones son como estaciones de un Vía Crucis. Es un poema
delirante, delicioso, extraordinario, escrito desde el alcohol. Desde el alcohol. Benedikt Yerafiev es un grandísimo escritor soviético, y este libro, si quieren tener la oportunidad de deleitarse, de un libro que los haga reír y deleitarse y tener un contacto cercano con la inteligencia, el talento, hay que leer Moscú Pitushki de Benedikt Yerafiev. Y Natalia Shmilkova, que lamentablemente falleció durante la pandemia. Yo tenía esperanzas de conocerla y de conversar con ella, y Dios no lo quiso así. Bueno, yo quería hablar de otra, pero lo voy a dejar como un pendant para una próxima. Quería hablar de toda una serie de memorias ligadas a una figura también colosal como Marina Tsvetaeva, porque sobre Marina Tsvetaeva están los recuerdos de su hija, Ariadna Efron, están los de su hermana, Anastasia Tsvetaeva, y también se desprenden otras memorias, como las memorias de Ada Federolf, que fue la compañera de la hija de Ariadna Efron. Se conocieron en el campo de concentración. Pasaron años esas mujeres juntas en campos de concentración soviéticos. Y Ada Federolf escribe unas memorias junto con Alia, se llaman, junto a Alia, Ariadna Saliey, la vida de ellas dos, de estas dos amigas que vivieron juntas hasta la muerte de Ariadna Efron a los 62, 63 años, esta muchacha que era un ángel, la hija de Tsvetaeva, que cuando su madre se suicida, ella está en un campo de concentración, y se entera 2 años después de que han fusilado a su padre y de que su madre se ha suicidado, o sea, una vida. Y sin embargo era un ángel. Era muy amiga de Pasternak. Ariadna era como un tío Pasternak, la quería muchísimo a Anna Akhmatova porque habían sido amigas con su madre. Eh, y bueno, y esta amiga suya escribe esas memorias que también podrían tener un encuadre, un encuadre en lo que son las memorias de los campos de concentración, porque conocemos las memorias de Solzhenitsyn, los relatos de Kalimá, de Shalamov, y las mujeres no iban a los campos de concentración, como dice Ariadna Efron, lo recuerda una de sus compañeras de cautiverio. Ella dijo: pero yo era una buena chica, yo nunca hice nada malo y me arrestaron igual. Y alguien le dijo: todas éramos buenas muchachas, todas éramos buenas chicas, y nos arrestaron y vinimos a parar acá. Entonces hay ahí una voz femenina también desde los campos de concentración, que no me parece. Con el soviet, con los soviéticos. Sí, que todavía A no, la época del soviet, Alicia. Unión Soviética, sí, Stalin. Stalin. sí, sí. Bueno, yo me he extendido más de lo que habíamos hablado con Tamara, y no sé si les logré conformar algún panorama o algo. No sé. Ustedes me lo dirán, o lo dirán después a Tamara. Sí, pero Tamara. Sí. Bueno, muchas gracias por la atención, y otro día podemos Gracias. estar hablando de este tema o de otros, o centrarnos en alguna de estas figuras, ¿sí? Porque con una sola de estas figuras, Ana Grigorievna o Sofía Talstaya, alcanza para que hablemos, no sé, una hora como hoy. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos mucho por su excelente Muchas gracias. presentación. Gracias. Felicitaciones. Parte. Excelente. Gracias, gracias, gracias. En Excelente. nombre de la cátedra y de quienes Muchas nos gracias, Omar. acompañaron durante Gran esta especialista jornada. en literatura rusa.
queremos sí, expresarle nuestra gratitud por la excelente Un disertación. genio. Y estoy segura que todos nos vamos con algunas reflexiones y semblanzas, ¿no?, de la literatura rusa. Me gustaría también preguntarle si podemos hablar en algún momento sobre Olga Bergholz. Como no vi que hay mucho escrito sobre Olga Bergholz. Sé que por los alumnos no saben mucho la historia de ella porque es una importante figura de la literatura rusa. No sé, Omar, si hay traducciones en español. Yo no lo sé, probablemente haya, sí, pero Pero podemos hablar. tendría ¿Qué le parece? tendría que También. rastrearlo. Sí, 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 es una conspicua figura bueno, de la literatura soviética, sí. Bueno, así que sí, sí, sí. Y me voy a fijar a ver si hay algo traducido de Bergholz, Porque yo ¿no? en español no vi absolutamente nada, por eso, y yo solo lo que leí en ruso, por supuesto, pero me gustaría transmitir eso a los alumnos y hablar de este legado tan importante que nos dejó Olga Bergholz también. Bueno, le agradecemos mucho y Muchas gracias. no nos despedimos porque seguro Ay, que vienen no, otros qué encuentros bueno. con Omar.